Hola, soy Ludivina y hoy quiero hablar de este libro llamado Creada para ser su ayuda idónea. Descubre cómo Dios puede hacer glorioso tu matrimonio, de Debbie Pearl. Este libro realmente lo recomiendo porque tiene una gran cantidad de sabiduría que enseña cómo es que debe ser un matrimonio, y esto dirigido hacia las mujeres. También hay un libro que está escrito por el esposo de la autora que está dirigido hacia los hombres, pero en este caso nos vamos a enfocar en lo que nos toca a nosotras. Y bueno, este libro está hecho para guiar a las mujeres casadas sobre cómo pueden hacer que su matrimonio realmente glorifique a Dios, tomando en serio el propósito de ser la ayuda idónea, que es el propósito que dio a las mujeres casadas. Entonces, este libro ha sido escrito para guiar a la mujer de nuevo a casa si ha perdido su camino. Como quiera que hayas iniciado tu matrimonio, nos dice, por oscuro y solitario que haya sido el camino que te ha conducido hasta donde estás ahora, quiero que sepas que es posible hoy mismo tener un matrimonio tan bueno y pleno que no se pueda explicar más que como un milagro. Entonces, a lo largo de todo este libro, ella nos va enseñando muchas cartas de mujeres que le escriben a ella en el ministerio que tiene, y muchas de ellas contando lo difícil y tedioso que fue su matrimonio y pidiéndole consejo para que pudieran mejorar esta situación. Entonces, aquí hay muchísimas cartas de mujeres reales, con problemas reales y que no sabían qué hacer con respecto a su matrimonio. Algunas tenían problemas realmente gravísimos, otras tenían problemas que podían solucionarse de una mejor manera, y ella nos muestra que para Dios todo es posible. Quizá para nosotros es imposible y podemos ver a un matrimonio como un desastre que ya no tiene solución y que lo mejor sería la separación. Pero ese no es el deseo de Dios. Entonces, en este libro nos va mostrando cómo es que nosotras podemos ser un instrumento de Dios para transformar un matrimonio que parece perdido. Y podemos pensar que quizás sea una tarea muy grande y que por qué tendríamos nosotras, las mujeres, que hacerlo, ¿verdad? Pero en realidad, si somos la ayuda idónea, tenemos una gran tarea que hacer. Y es lo que nos enseña la autora. Puedes sentir en varias de las páginas que ella escribe como si te estuviera regañando, porque realmente ella no te va a decir las cosas de una manera no busca ella en su forma de decírtelo que te sientas bien contigo misma. Busca decirte la verdad, y la verdad muchas veces duele. Y lo que ella quiere es transmitirte lo que dice la Biblia para que tú lo puedas poner en práctica y cambiar el rumbo del matrimonio que tienes. Muchas veces somos esa mujer que en lugar de edificar su casa la derriba con sus palabras y con su terquedad. Somos como esa mujer necia que nos menciona en la Biblia, en lugar de ser una mujer sabia y prudente. Y muchas veces nosotras, sin darnos cuenta, vamos derribando, destruyendo el matrimonio con nuestras actitudes, con nuestras palabras, con lo que decimos y cómo lo decimos, y ni siquiera nos damos cuenta. Entonces ella nos enseña qué actitudes están destruyendo el hogar. Y bueno, aquí nos dice el plan de Dios. Este libro revela el plan de Dios para conseguir un matrimonio según el orden divino. Es la voz combinada de miles de mujeres que me han enviado sus relatos de pesar y desengaño, y de las glorias de un amor recuperado. Las siguientes páginas están repletas de instrucciones sencillas, ejemplos y muchas cartas, de algunas que hicieron lo incorrecto y cosecharon el fruto amargo, y de otras que hicieron las cosas como Dios manda, y hoy en día beben de una fuente de vida. Yo no soy ninguna escritora profesional que ha coleccionado y editado material de otros escritores y oradores. Soy una feliz esposa, madre y abuela creativa
que educan el hogar y que hace muchos años, por la gracia de Dios, encontró la voluntad de Dios por medio de su palabra escrita. La instrucción de mi marido y el ejemplo de mi madre. He seguido al instructivo y he disfrutado los frutos bendecidos del amor por muchos años. Escribo porque lo que yo he disfrutado es demasiado bueno para legárselo solo a mis hijas y a unas cuantas mujeres que puedo alcanzar, una por una. Dios ordena a las mujeres mayores que enseñen a las jóvenes las maravillas, de ser esposa. No puedo concebir una mejor manera de obedecer este mandamiento que escribiendo acerca del hermoso plan de Dios para el amor. Con las instrucciones de la palabra de Dios puedes llegar a ser una esposa que es un verdadero regalo del cielo, sin importar qué clase de persona hayas sido en el pasado. Aún puede ser el sueño realizado de tu marido y en el proceso se harán realidades tus sueños también. Sí puedes elegir el curso de tu propia vida. Algunas mujeres están luchando contra su situación actual y no logran absolutamente nada. Luchas contra su marido y cada golpe verbal que anotan deja una herida en ellas también. Es tiempo de dejar de luchar con contiendas, amargura, frustración y desilusión. Estás a punto de leer el plan de Dios para un matrimonio gozoso. Ha funcionado para mí, para mis hijas, para mi madre, mi abuela y mi bisabuela. Ha funcionado para muchas mujeres más, jóvenes y mayores. No es que por casualidad nos hayamos casado con hombres perfectos, ni siquiera salvos, pero todas aprendimos a ser ayudas idóneas para nuestros esposos y el resultado ha sido matrimonios divinos. Y bueno, ella nos dice y nos habla acerca de su propio matrimonio. Dice que no comenzó de una manera perfecta. Dice, en nuestros primeros años experimenté una cantidad considerable de derrota. En una ocasión hasta le arrojé piedras a mi esposo. Con el tiempo superé eso, pero de cuando en cuando le arrojaba palabras mordaces, con mucha mayor precisión, dolor y efectividad. Por la gracia de Dios, finalmente descubrí el camino de Él hacia un matrimonio divino. No fue algo que haya adoptado de un día para otro, sino algo que se fue perfeccionando en mí. Por esa gracia de Dios, el resultado vale, repetidas veces, cada sacrificio que haya costado. Siento un deseo apremiante de compartir este conocimiento glorioso con todas las mujeres jóvenes. Si te vuelves a Dios, pidiéndole que te abra los ojos ante sus instrucciones para las esposas, Él te abrirá su palabra, así como lo ha hecho para mí hace tantos años. Tal como mi madre me enseñó, así te enseño a ti. Entonces, aquí comienza en la primera parte hablando sobre la ayuda idónea, donde nos dice, en el principio, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán, y tomó una de sus costillas, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. ¿Qué significa ser ayuda idónea? ¿Qué enseña Dios acerca de mi papel como ayuda idónea? El regalo de Dios. La mujer sabia valora todo, no da nada por sentado, agradece ser amada y busca hacerse más amable. Y aquí nos comienza a hablar sobre una carta que le mandaron a ella y a su esposo, donde nos dice, quiero agradecerles a ambos el haberme explicado lo que yo le estaba haciendo a mi marido. Definitivamente era una Jezabel, pero he cambiado. Sentí que me desintegraba por dentro al leer su artículo. Le pedí a Dios que me ayudara a ver su perspectiva del matrimonio y cómo quería Él que respondiera a mi marido. Al principio solo hice pequeños cambios en lo que hacía por él, pero al menos mi actitud era diferente. La verdad me ha hecho libre. Quiero que sepan que mi marido está asombrado con los cambios que ve en mí. Y yo también. Y los cambios en él me han dejado boquiabierta. Es más considerado, deseoso de agradarme, pasa más tiempo con las niñas y conmigo, y el nivel de intimidad es maravilloso. Yo había pasado años rascándome la cabeza y preguntándome por qué no asumía su papel de liderazgo en el hogar. No comprendía que yo controlaba muchas situaciones porque temía que mi marido no las manejaría correctamente. Ambos nos habíamos amargado
Y hacer el amor no era amor, era sexo necesario cuando era inevitable. De recién casados empecé con la necedad de recitar los versos de los pétalos. Cada vez que discutíamos, para mí misma decía, no me quiere. Y si las cosas iban bien, decía, me quiere. Después de varios años me di cuenta de que había dejado de decir me quiere y casi a diario estaba diciendo no me quiere. Me invade culpabilidad cuando pienso en los años perdidos y lo ciega que estaba para ver más mis propias faltas. Ha sido difícil confesarlas. Me alegro tanto de conocer ahora mi lugar como ayuda y amiga de mi marido. Ayer mi marido entró sigilosamente y me abrazó. Oí el susurro de su aliento en mi oído y comprendí que me estaba diciendo vez tras vez, me quiere, me quiere, me quiere. Rodaban lágrimas de gratitud por mis mejillas y así, segura en sus brazos, me uní al coro. Me quiere, me quiere, me quiere. Nadie sabe lo preciosas que son esas palabras hasta que ha estado a punto de perderlas. Gracias a Dios, Él me ayudó a ver la verdad antes de perder por completo mi único y verdadero amor, aprendiendo a ser la ayuda idónea que Dios creó. Resulta que no es el Señor perfecto. Como probablemente ya has descubierto, el matrimonio no es tan sencillo como casarse con el hombre correcto y vivir felices para siempre. Todo hombre que conozco es un auténtico pecador. Y puesto que tú y yo somos por naturaleza personas egoístas, caídas, se necesitará un verdadero esfuerzo para producir un matrimonio divino. Un buen matrimonio, como todo lo que vale la pena, requiere que se haga lo correcto cada día, cada hora, cada momento. El regalo de Dios para el hombre. Dios le dio a Adán el regalo más precioso que jamás podrá recibir un hombre, una mujer. Yo sé que es así porque mi marido me lo dice con mucha frecuencia. Según él, yo soy indispensable para él. Dice que soy su mejor camarada, su ayudante preferida. Y dijo Jehová a Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Génesis 2:18. Y luego Dios le atrajo al hombre. Génesis 2:22. Posteriormente nos dice, el que haya esposa, halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Proverbios 18:22. ¿Te das cuenta? Dios dice que no es bueno que un hombre esté solo, y la respuesta a su necesidad es una esposa, llamada algo bueno. Además, un hombre obtiene el favor de Dios al conseguir esposa. Si eres esposa, fuiste creada para suplir una necesidad, y en esa función eres una buena cosa, una ayuda adecuada a las necesidades de un hombre. Así te creó Dios, y este es el propósito de tu existencia. Por naturaleza estás equipada en todo sentido para hacer ayuda de tu marido. No eres inferior a ninguna mientras funciones dentro de tu naturaleza creada, porque ningún hombre puede hacer tu trabajo y ningún hombre está completo sin su esposa. Tú fuiste creada para complementarlo a él, no para buscar tu realización personal paralelamente a él. La mujer que intenta funcionar como hombre está tan equivocada como el hombre que intenta ser como una mujer. La sociedad unisex es una sociedad sin sentido, una sociedad peligrosamente trastornada. Adán debe haberse sentido muy emocionado al despertar del sueño inducido por Dios y descubrir que le faltaba una costilla y luego contemplar el regalo que Dios le había hecho. Si Dios creara una mujer especial, perfectamente equipada, para hacer ayuda de tu marido, ¿serías tú esa mujer? ¿Tu marido comparte los sentimientos de deleite de Adán cuando te contempla a ti? ¿Despiertas cada mañana lista para hacer que tu marido sea feliz y bendecido, para servirle al máximo de tu capacidad, para ser su ayudante? ¿Te ocupas activamente de fomentar una buena voluntad para con tu marido? Esa es la perfecta voluntad de Dios para ti. Cuando eres ayuda idónea para tu marido, eres ayudante de Cristo, porque Dios comisionó al hombre con un propósito y le dio a la mujer para que le ayudara a cumplir con ese llamamiento divino. Cuando honras a tu marido, honras a Dios. Cuando obedeces a tu marido, obedeces a Dios. En la medida que reverencias a tu marido,
En esa misma medida reverencias a tu Creador. Al servir a nuestros maridos, servimos a Dios, pero de la misma manera, cuando deshonras a tu marido, deshonras a Dios. Este es el momento para que mi lectora saque una de esas torcidas excepciones rebuscadas para hacer que la voluntad de Dios parezca insostenible. ¿Cómo puedo ser ayudante de mi marido cuando miente en sus declaraciones de impuestos? ¿Cómo puedo honrar a mi marido cuando quiere que vea pornografía con él? Ya llegaremos a las excepciones, pero no te pierdas la lección más importante por saltar apresuradamente a lo torcido y perverso. La mujer que no quiere hacer la voluntad de Dios en lo que se refiere a su marido, me recuerda al ateo que siempre está preparado con unas pocas razones para no creer, pero jamás considera la multitud de razones que existen para creer. Tu naturaleza es ser ayuda de tu marido, no te resistas. Dios no ha cambiado de opinión, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Primera de Corintios 11, del 8 al 9. 4000 años después de la creación, Pablo, Timoteo y Pedro nos escribieron diciendo que el plan original de Dios seguía siendo el mismo que al principio, cuando Adán y Eva comenzaban a aprender cómo ser marido y mujer. Hoy, 2000 años después de la enseñanza de Pablo, por asombroso que parezca, Dios aún no ha cambiado de parecer. No importa quién seas, ni cuáles sean tus talentos, la voluntad de Dios es que seas ayuda adecuada para tu marido. Pablo dice, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Primera de Corintios 7:34. Yo sé que al leer esto casi te parecerá blasfemia, porque es extraño pensar que tu marido merezca tenerte a ti como su ayuda idónea. Pero ¿quién ha hablado de lo que él merece? Solo podrás tener realización como mujer cuando estés funcionando conforme a tu naturaleza creada. Codiciar el papel de su liderazgo es codiciar algo que no hará feliz a Dios, ni a ti, ni a él. No se trata de que puedas o no hacer las cosas mejor que él. El asunto es que debes hacer aquello para lo cual fuiste diseñada. Si logras guiar exitosamente a la familia, no encontrarás satisfacción al hacerlo. Es mucho mejor que tu marido haga el trabajo mal y no que lo hagas tú bien. Bien pudiera ser que tu excelencia como su ayuda idónea sea el plan de Dios para mejorar el papel de liderazgo de él en la familia. Tu naturaleza femenina no puede ser remodelada para el papel masculino, sin que el diseño original sufra daño permanente. Y bueno, nos va hablando a lo largo de todo el libro, que sí es algo extenso, acerca de cuál es nuestro diseño original, cuál es el plan de Dios para nosotras las mujeres y cómo nos enfrentamos a una constante competencia contra nuestros maridos, queriendo tomar el liderazgo por él cuando consideramos que él no lo está haciendo bien, que nosotras podemos hacerlo mejor que él, que las cosas que él nos manda hacer no tienen sentido, que nosotras somos más capaces y todas estas cosas. Puede que sea cierto, puede que tengamos más talentos en algunos aspectos, puede que hagamos las cosas mejores en algunos aspectos, pero nosotras no somos las encargadas de ser las líderes de la familia, porque Dios no nos encargó esto. Y no lo hizo no porque nos considerara inferiores o poco capaces. De hecho, Él sabe que somos bastante capaces, pero esa tarea se la encomendó al hombre y a nosotras nos encomendó otra tarea. Y cuando nosotras queremos usurpar el lugar del esposo y queremos ponernos en el lugar del hombre, las cosas no van a salir bien. Y de hecho no vamos a tener una verdadera satisfacción al hacer esto. Y nos estamos dañando a nosotras, estamos dañándolo a él y también si hay hijos de por medio van a salir dañados. Cuando queremos torcer los caminos que Dios ya ha marcado. Entonces a lo largo del libro y a través de muchas cartas que mandaron estas mujeres, ella va explicando cuál es el problema que ellas tuvieron y qué solución se debe dar y si lo hicieron o no lo hicieron y cómo fue que resultó en su matrimonio.
Muchas de las cartas hablan de actitudes, las esposas hablan de las actitudes de sus esposos y ellas los culpan en todo momento, pero no se dan cuenta de que las actitudes de ellas están llevando a estos hombres a alejarse de ellas o a simplemente dejar su lugar como líderes o inclusive hasta abandonarlas. También nos muestra cartas de hombres que eran verdaderamente insensibles, malos, mezquinos y crueles con sus esposas. Y cómo es que ellas, sin huir de esto, tomando su lugar como ayuda idónea, al ver esto sus esposos fueron cambiando y fueron convirtiéndose en esos hombres que deberían de ser. Y nos muestra historias extraordinarias con finales extraordinarios que, como dijo en un principio, solo se pueden catalogar como milagros. Entonces, este libro verdaderamente lo recomiendo para que lo lean y lo relean, para que puedan entender qué significa ser ayuda idónea. Y en muchas de las páginas, al igual que yo, puede que se detengan y se sientan molestas pensando, ¿y por qué tengo que hacerlo yo así? ¿Y por qué es mi responsabilidad? ¿Y yo por qué? Pero muchas veces es así. Tenemos que tomar nuestro lugar, nuestro papel en serio, aunque esto implique mucho sacrificio, aunque esto implique ceder en muchas ocasiones, callar, ser prudentes al hablar o decir las cosas de una forma más correcta. Entonces es una lucha contra nuestro carácter, contra nuestro propio ego, contra nuestro egoísmo, contra nuestros sentimientos y deseos. Pero vale la pena. Si queremos tener un verdadero hogar y un verdadero matrimonio como Dios lo ha diseñado, tenemos que poner manos a la obra y esforzarnos de verdad. Y es lo que nos enseña en este libro. Así que se los recomiendo. Y si quieren encontrar también el libro que es para los hombres, lo pueden buscar. Los escritores, la escritora de este libro se llama Debbie Pearl y está casada con Michael Pearl. Dice, casados desde hace 34 años. Ahora tienen 5 hijos felices con sus propios matrimonios y un número creciente de nietos. Son autores del libro Para entrenar a un niño, del que se han impreso 450,000 ejemplares en inglés y que se ha traducido a muchos idiomas más. Y son fundadores de No Greater Joy Ministries. Y ellos han escrito varios libros que son de ayuda para criar hijos, para tener un buen matrimonio. Y el esposo de ella escribió el libro que va dedicado hacia los hombres. Para que no crean que los regaños nada más son para las mujeres. También creo yo que hay bastante que decirle a los hombres, aunque no he leído ese libro. Lo voy a hacer y les recomiendo que si pueden encontrarlo y leerlo, también lo hagan. Gracias.